Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. ¿Cómo llevar a cabo la educación en una infancia sorda? De esto nos platicará Edgar Sanabria, integrante de la Asamblea Consultiva del COPED y asesor consultivo de lenguas de señas mexicanas de la Dirección de Educación Especial en el Distrito Federal y maestro de comunicación en el Centro de Atención Múltiple 39 Ciudad de México. Maestro en lenguas sordomudas con los alumnos sordos de diferentes grupos de apoyo a padres de familia. Asesor consultivo en lenguas de señas mexicanas en la Dirección de Educación Especial y en el Distrito Federal, entre otros ámbitos también relacionados con el tema de hoy. Abordamos con él y aquí se encuentra ya con Margarita Castilla. Adelante, estamos con ustedes. Bienvenido, Edgar, a este espacio. Nos da muchísimo gusto tenerte. Y antes de empezar con nuestra plática, quiero agradecer a nuestros intérpretes Noé Romero y Nadeli Cruz, que se encuentran acá para hacer posible esta comunicación en una de las lenguas nacionales, que es la lengua de señas mexicana. Te agradezco la invitación. Para mí es muy importante que conozcan sobre la cultura sorda. Es muy importante para mí. Me encanta mostrar acerca de cómo somos, cómo trabajamos. Entonces, te agradezco también el que hayas invitado intérpretes. Pues en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, lo que nos interesa muchísimo en medio de todos los temas que nos puedes platicar es platícanos un poco cómo es la educación para niñas y niños sordos y cuáles son los principales retos que enfrentan en este país. Bien, mira, en cuestión de los niños y las niñas sordas, hay muchos que creen que ya están listos para ser incluidos, ¿no? Y que tengan progreso en el aprendizaje, que para nosotros la verdad es que ellos pueden aprender igual que un niño oyente. Sin embargo, el reto está en el maestro, las barreras están en ellos, debido a que sí queremos a veces enseñarles, pero a veces no saben cómo enfrentarse a eso. Hay maestros que creen que se les enseña y ya, pero para enseñarles en lengua de señas a los niños no se puede, ¿verdad? A veces la barrera no está en ellos, sino está en los mismos maestros que quieren enseñarles, pero no tienen el vocabulario suficiente para hacerlo. Entonces, por eso es que si vemos, en realidad las barreras no están en el niño, sino en el docente, porque el niño tiene todas las posibilidades de aprender, tiene todas las capacidades, todo para aprender, está listo. Sin embargo, desde casa, ¿no? Los papás no tienen información, las autoridades no les han abierto como información suficiente para atender a sus propios hijos, hay poca información y los niños siguen creciendo en espera de una educación para ellos. Ya tienen las herramientas para aprender, pero no se les imparte una educación apropiada a ellos. El maestro, por ejemplo, siente que le hace falta esto, ¿no? Está muy bien, los maestros tienen muchas habilidades, muchas cosas que enseñar, pero la verdad es que yo me he dado cuenta que algunos quieren enseñar y hablar al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Enseñar en lengua de señas y hablar. Pero dicen, ¿es sordo? Bueno, entonces voy a hablar y señalar al mismo tiempo, pero eso no es correcto tampoco. Esto no se puede porque el niño sordo entonces está siempre, cuando está en contacto visual, ¿no? Con el maestro, la comunicación se desvía, se desvirtúa un poco. Entonces, porque el maestro sigue pensando en español y pronunciando la lengua de señas en español, entonces por eso es que es mejor que se lo dé a un profesor sordo, esta enseñanza, esta educación. Los profesores sordos tienen muchas habilidades también y saben cómo enseñarlo, ¿no? A los niños. No podemos elegir tampoco cualquier maestro sordo, eso también es cierto, ¿eh? Y entonces, platícanos varias cosas. ¿Cuáles son los principales retos entonces para, por ejemplo, la Ciudad de México, en el que está reconocida por primera vez en la Constitución el derecho a la educación bilingüe? Y también, por ejemplo, algo que yo te he escuchado mucho decir, ¿por qué es importante dar una educación en lengua de señas mexicana primero y después aprender el español? Bien, mira,
otra vez puedes repetirme la pregunta? ¿La primera pregunta? Sí, mira, la pregunta es, ¿cuáles son los principales retos de esto que comunicas? O sea, se advierte que hay un problema hay que atender la situación con los maestros y maestras para que puedan, sordos y sordas sobre todo, para que puedan dar una educación de calidad a niñas y niños sordos, ¿no? Y además, y eso me lleva a mi segunda pregunta. Yo te he escuchado decir en varios, perdón. Está bien. Con respecto a esa, primero, en la Constitución ya está establecido. Dice que para las personas sordas piden una escuela, ¿no? Se pide una escuela. Y una escuela, sí es cierto que puede ser una escuela que se esté cerca a ellos, pero la verdad es que no es suficiente. Tú has visto, por ejemplo, que en las noticias recientemente hubo noticias sobre que se mostraba orgullosos de aprender lengua de señas, comunicación en lengua de señas, la comunidad sorda. Pero sinceramente lo más importante es que tengamos una escuela en donde garanticen ese aprendizaje, no de manera esporádica y aislado el sordo, ¿no? Sino en una escuela donde convivan, porque a veces nos encontramos cuando están aislados los sordos con más barreras, ¿no? Entonces, lo importante es que el ambiente sea completamente de este tipo de educación bilingüe. Y yo, por ejemplo, nací sordo, entonces mi primera lengua fue la lengua de señas, ¿no? Mi lengua materna. Yo automáticamente aprendí así, lengua de señas, pero no aprendí español, por ejemplo. Entonces esa tendría que ser mi segunda lengua, ¿no? El español. Para mí fue muy complicado el aprender el español escrito. Fue como, imagínate tú, por ejemplo, yo aprendí señas. Y si otro sordo nace con papás oyentes, tal vez él no sepa señas. Y entonces en automático se les enseña español. No se puede, porque no está comprendiendo. Es como un oyente que primero aprende a hablar, ¿sí? Y después aprende inglés. Pero entonces ya hace una relación con ese idioma porque ya tiene una lengua base, ¿no? Y es más fácil transitar a una segunda lengua. Yo crecí aprendiendo lengua de señas y entonces cuando me acercaron el español escrito fue mucho más fácil porque ya tenía una lengua base. Sin embargo, un sordo que no aprende ni siquiera una sola lengua, no desarrolla una lengua base, una lengua materna, sinceramente no tienen cabida en una segunda lengua, es muy complicado aprender. Por eso es que tenemos que dar primero atención a esta lengua, a su lengua materna, y entonces sí, ya que tenga una lengua base, puede aprender la lengua mayoritaria, que es el español escrito. Y, por ejemplo, ¿cuál sería tu perspectiva respecto al modelo de inclusión educativa? Es decir, ha habido varias críticas u observaciones o diferentes posturas respecto a que sea una escuela especial para niños y niñas con discapacidad, que ahí sabemos que además hay de muchos tipos de discapacidad, o de que haya un modelo incluyente y que haya diversidad en los salones. ¿Qué retos enfrenta cada una de esas dos y cuál es tu postura personal desde tu experiencia? Bien, bueno, hay diferentes tipos de modelos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la inclusión que hablan, el modelo inclusivo que maneja el CAM, por ejemplo. Sinceramente, los sordos no se perciben como discapacidad, ¿no? Como persona con discapacidad. Entonces, cuando estoy ahí, cuando están ahí, dice, ¿qué voy a aprender? El maestro medio maneja señas, ¿no? Y está como muy limitado el sordo en un ambiente así, porque en realidad no puede seguir aprendiendo más de lo que él quisiera. En una escuela, en una escuela donde están incluidos todos los sordos, donde hay sordos, ¿no? Digamos, en este modelo bilingüe, los sordos pueden aprender y sienten una satisfacción de aprendizaje que no les permite sentirse una persona con discapacidad, más bien les permite sentirse una persona plena. Yo entiendo, a veces dicen, ¿tener a todos los sordos? No, eso es aislarlos, ¿no? Pero en realidad están teniendo vivencias, están teniendo aprendizajes significativos en esa escuela. ¿Por qué? Porque están conviviendo con más personas sordas y en realidad no se enfrentan a barreras como tal, ¿no? Sí, hay dificultades, pero no hay barreras. Y en cambio en una escuela regular, donde solo está incluido un sordo, donde todos son oyentes,
La verdad es que quizás todos los oyentes digan, pues es uno solo, ¿no? Pues él tiene que aprender, sí, nosotros estamos aprendiendo, aunque yo no pueda. Entonces, la verdad es que hay dos cosas. Una, si los papás son sordos y tienen hijos sordos, regularmente la mamá escoge, ¿no? Como escuela regular para estar ahí. Y luego yo me doy cuenta de esas cosas y le digo, ¿por qué? Y lo entiendo. Porque en casa a veces pasan 16 horas al día, menos la de dormir, ¿no? Etcétera, viendo señas, ¿no? Y todo es en señas y ya tienen una lengua desarrollada. Y en la escuela de oyentes dicen, sí, pues ahí va, aunque no entienda, aunque entienda el 1%, a veces es el 1%, ¿eh? Lo que aprenden, dicen, ahí está bien, ¿no? Y entonces hay otros papás sordos que mandan a la escuela regular a sus hijos para que ahí, si no entienden, para que aprendan, pero en realidad no están aprendiendo, ¿eh? Edgar, pues de verdad es que todo esto que compartes es muy interesante. Creo que todas y todos tenemos mucho que aprender sobre esta lengua nacional, sobre su comunidad, su cultura. Y te agradezco muchísimo que hayas venido acá. En los 10 segundos que nos quedan, ¿tienes algún contacto o algo donde pueda la gente acercarse para conocer más sobre la lengua de señas mexicana? Bueno, puedo darles mi Facebook, es Edi Sanabria, o también WhatsApp. Podrían contactarme en el 55 14 76 72 75. Perfecto. Está abierto para si tienen alguna duda, cualquier cosa, estoy para servirles. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, vamos a una pausa para nuestro siguiente bloque.